Dicen que no hay dolor más profundo que el causado por aquellos a quienes más amamos. Cuando el desprecio no viene de un extraño, sino de un hijo, algo dentro se rompe de un modo irreversible. Esta es la historia de una mujer que entregó su vida entera por amor, creyendo que el sacrificio traería gratitud. Pero se equivocó. Lo que comenzó como un regalo, terminó siendo su condena. ¿Hasta qué punto puede el egoísmo disfrazarse de familia? ¿Y qué ocurre cuando la vejez se convierte en un estorbo para quienes debería significar todo? Las respuestas no son cómodas, pero son reales. Y lo que emerge de la ruina no es venganza. Es el despertar de una nueva vida. Siempre creí conocer a mi hijo. Lo crié sola desde que Robert, mi esposo, murió en un accidente de coche. Webster tenía 11 años. Desde entonces, me aferré a la idea de que, con amor y esfuerzo, podría darle todo lo que necesitaba. Pero ahora, a mis 75 años, sentada sola en este pequeño apartamento, mirando una vieja fotografía de los tres sonriendo bajo un roble, me doy cuenta de que estuve equivocada. Pasé décadas trabajando como asesora financiera en un banco de Tuscaloosa. Nunca fue un trabajo glamuroso, pero me dio dos cosas: una vida digna y una comprensión profunda del dinero. Vi a personas con salarios altísimos arruinarse por vanidad, y a otras, con sueldos humildes, prosperar con constancia y sabiduría. Yo fui una de estas últimas. No tenía lujos, pero tampoco deudas. Había aprendido que cada dólar debía tener propósito, que ahorrar era una forma de amar el futuro. Cuando Webster se casó con Pearl, doblé mis horas de trabajo para ayudarles con la entrada de su primera casa. No era grande, pero era suya. Aún recuerdo su rostro cuando le entregaron las llaves. Parecía un niño que acaba de ganar el mundo. Pensé que ese gesto le enseñaría el valor de la entrega, de la gratitud. Después llegó Daisy, mi nieta, la luz de mi vida. Una niña brillante, sensible, con los ojos de su abuelo y la imaginación de un cometa. Pasábamos tardes leyendo, cocinando muffins, mirando las estrellas desde la pequeña terraza de mi apartamento. Me hablaba de planetas y de sueños. Y yo, aunque cansada, siempre encontraba fuerzas para sostener su mundo entre mis manos. Hace poco, me pregunté qué hacer con el dinero que aún tenía guardado. ¿Viajar? Mis rodillas ya no acompañan. ¿Comprar cosas nuevas? Amo mis muebles viejos. Cada objeto en mi casa tiene historia. Entonces pensé en ellos: Webster, Pearl, Daisy. Su casa en Forest Lake se había vuelto pequeña, incómoda. El barrio ya no era seguro. Y Daisy necesitaba un espacio para crecer sin miedo. Decidí comprarles una casa. No lo hablé con nadie. Ni con Evelyn, mi amiga de toda la vida. Era una decisión que venía del corazón, no de la lógica. Investigué barrios, tomé notas, caminé calles enteras durante fines de semana enteros. Así llegué a Magnolia Drive. Una casa clásica, con columnas blancas, un patio soleado y una cocina que olía a posibilidad. Me imaginé a Daisy con su telescopio junto a la ventana del segundo piso. Supe, en ese instante, que era esa. Invité a Webster a almorzar y se lo conté. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y temor. Me habló de independencia, de orgullo. Pero sus ojos lo traicionaron. Brillaban. Pearl, por su parte, no pudo ocultar su entusiasmo. Caminó por la casa como si ya fuese suya. Yo solo observaba, en silencio, aferrada a la esperanza de que aquel regalo fuera un puente, no una carga. Pero pronto, comenzaron los peros. Que querían ver otras casas. Que Glen Park tenía mejores escuelas. Que quizás algo más grande, con piscina. Lo que ayer era un palacio, hoy era apenas suficiente. Aún así, seguí adelante. Vendí acciones. Reorganicé mis planes de jubilación. Firmé los papeles. La casa era suya. La inauguración fue una fiesta. Flores, música, champán, decenas de invitados. Yo estaba allí, sentada en una esquina, mirando cómo todos recorrían la casa como si yo no existiera. Solo Daisy venía a mí, mostrándome con orgullo su nuevo cuarto, hablándome de cómo decoraría cada rincón. Eso me sostenía. Me fui temprano. Pero al recordar que había olvidado una bandeja en la cocina, volví sin hacer ruido. Entonces, los escuché. A Pearl, a Webster,
A sus amigos. Riéndose. Burlándose. Un estorbo. Vieja orgullosa. No necesitamos a una anciana vigilando nuestra vida. No me vieron. Pero yo los vi como nunca antes. Y allí, en medio de esa cocina que había pagado con cada centavo de mis ahorros, sosteniendo apenas mi forma de cerámica, supe que algo dentro de mí se rompía. No el corazón. Ese ya estaba acostumbrado. Fue algo más hondo. Una fractura silenciosa. Como si por fin entendiera la verdad. No importaba cuánto diera. Para ellos, nunca sería suficiente. No dormí esa noche. Me acosté con la bandeja aún en la mano, sin saber dónde colocarla, como si no perteneciera ya a ningún lugar. En la cocina de mi apartamento, el silencio se sentía pesado, y el eco de aquellas risas burlonas todavía zumbaba en mis oídos. Un estorbo. Vieja orgullosa. Palabras simples, pero afiladas como cuchillas. Pasé horas sentada en la oscuridad, repasando una y otra vez cada momento, cada gesto que me llevó hasta allí. ¿En qué me equivoqué? ¿Fui demasiado generosa? ¿Demasiado confiada? ¿Demasiado ingenua al pensar que el amor, por sí solo, podía sostener el respeto? A la mañana siguiente, me moví como un fantasma. Preparé té fuerte, el remedio de mi madre para todos los males, y me senté frente a la ventana, mirando la ciudad despertar. La vida seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Autos, niños en uniforme, obreros apresurados, y yo, en silencio, tratando de sostenerme entre los escombros de una verdad que no quería admitir, había perdido a mi hijo. El teléfono sonó poco después. Era Daisy. No contesté. No podía. Escuché su mensaje en la contestadora, su voz temblorosa, diciendo que me amaba, que sabía que algo había ocurrido. Me derrumbé. Esa niña, con su corazón intacto, aún veía en mí algo que sus padres ya no podían ver: valor. Pasaron los días en una especie de niebla. Evelyn, mi amiga de toda la vida, fue quien me sacó de ese letargo. Llegó sin previo aviso con una botella de vino y un pastel de chocolate. Me abrazó sin palabras, y solo eso bastó para que yo comenzara a llorar como no lo hacía desde la muerte de Robert. Charlamos durante horas. Sobre hijos, sobre decepciones, sobre el dolor de envejecer sabiendo que ya no eres necesaria. Ella, siempre tan práctica, me soltó una frase que no he podido olvidar. Tal vez no perdiste a tu hijo, Vinny. Tal vez solo dejaste de engañarte con la idea de quien creías que era. Al día siguiente, decidí salir a caminar. El aire de abril era tibio, y me dirigí al parque junto al río. Me senté en un banco y dejé que los minutos pasaran, sin apuro. Fue allí donde lo vi. Un hombre mayor, apoyado en un bastón, caminando lentamente. Su silueta me resultaba familiar. Se detuvo frente a mí. Señora Kimb. Lo reconocí al instante. Orval Py. El abogado que me ayudó cuando Robert murió. Por favor, llámeme Winfred, respondí con una sonrisa cansada. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando el banco. Claro. Nos quedamos allí un buen rato, hablando de todo y de nada. Me contó que vivía cerca, que su esposa había fallecido hacía 5 años, y que pasaba los días cuidando orquídeas y leyendo novelas de misterio. Le hablé de Daisy, de mi jubilación, de lo difícil que era adaptarse a una soledad no elegida. No le conté todo, aún no. Pero algo en su presencia, en su forma tranquila de escuchar, me hizo sentir segura. Cuando volví a casa, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, contesté. Era Daisy de nuevo. Me pidió verme. Me dijo que sus padres no le explicaban nada, pero que ella había oído algo. Estoy de tu lado, abuela, me dijo con una voz que no debería pertenecer a una niña de 16 años. No quiero que te enfrentes a tus padres por mí, le advertí. Pero no quiero perderte, respondió, y su voz se quebró. Después de colgar, me senté en la cocina, con el corazón dividido. ¿Estaba haciendo lo correcto al alejarme? ¿O estaba condenando a mi nieta a pagar por errores que no eran suyos? La respuesta llegó con un nuevo timbre en la puerta. Era Pearl. Entró en mi casa como si no recordara ni una sola palabra de las que había dicho aquella noche. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, pero su porte seguía impecable. Se sentó en el borde del sofá, cruzó las piernas y fue directa.
La casa tiene problemas estructurales. La fundación está cediendo. El seguro básico no lo cubre. Guardé silencio. Necesitamos tu ayuda, Vinny. La miré largo rato. La misma mujer que me había llamado estorbo, que había evitado mi mirada cuando entré en aquella cocina, ahora venía a pedirme auxilio. Lo siento, Pearl. No puedo ayudarlos. Sus ojos se llenaron de rabia. ¿Esto es venganza? Negué con calma. No. Esto es respeto. Algo que ustedes olvidaron tener. Y en ese instante, entendí que no era yo la que se alejaba. Eran ellos quienes se habían perdido a sí mismos. Después de la visita de Pearl, me quedé en silencio por horas. Su súplica, disfrazada de disculpa, aún resonaba en mi pecho. No porque me conmoviera, sino por lo que revelaba, que para ella, yo seguía siendo un recurso. Un medio. Una reserva de emergencia con rostro de abuela. Me senté frente al espejo del pasillo y me observé detenidamente. Había arrugas que no recordaba, sombras bajo los ojos que parecían más profundas. Pero también había algo nuevo. Una firmeza. Una calma que no conocía antes. Tal vez era la certeza, por fin, de haber puesto un límite. Y de haberlo sostenido. Orval vino a visitarme esa tarde. Trajo galletas de avena y un libro de jardinería antigua. Le conté, sin adornos, lo que había sucedido con Pearl. Escuchó sin interrumpirme, como siempre hacía, con esa expresión suave, atenta, que nunca juzgaba. ¿Y tú cómo te sientes? Preguntó finalmente. Tuve que pensarlo. Fuerte, dije, sorprendida por mis propias palabras. Triste también, pero ya no desesperada. Como si por fin hubiera salido de un cuarto oscuro y pudiera ver las cosas como son. Asintió en silencio, luego me habló de sus nietos, de sus orquídeas, del olor del verano que se acercaba. No necesitábamos grandes discursos. Solo compañía. Y en su presencia, me sentía acompañada sin condiciones. Unos días después, Webster me llamó. Su voz sonaba agitada, descompuesta. Mamá, tenemos un problema. La casa. Hizo una pausa. Tiene fallas graves en la estructura. Han dicho que es peligroso seguir viviendo allí. Nos van a desalojar si no hacemos reparaciones urgentes. Yo ya lo sabía. Pearl me lo había contado. Pero escucharlo de su boca tenía otro peso. El tono no era el de un hijo buscando consuelo. Era el de un hombre desesperado pidiendo salvación. ¿Y el seguro? Pregunté con calma, aunque la respuesta ya la conocía. No cubre, susurró. Solo tomamos la opción básica. Hubo un largo silencio. Sentí la punzada aguda de la ironía. Justo aquello por lo que discutimos. Justo lo que intenté prevenir. Necesitamos tu ayuda, mamá, insistió. Un préstamo, una garantía con tu apartamento, lo que sea. Vamos a perderlo todo. Cerré los ojos. Podía oír en su voz al niño que alguna vez corrió a mis brazos tras caerse de la bicicleta. Pero ya no era ese niño. Y yo tampoco era la misma madre que corría a vendarle las heridas sin hacer preguntas. No puedo ayudarte, Webster. Hubo una pausa. Luego un grito ahogado de incredulidad. ¿Cómo que no puedes? Gasté casi todos mis ahorros en esa casa. Lo que me queda es lo que necesito para vivir. Vamos a quedarnos en la calle. Tienen la casa antigua. No están en la calle. Solo no están donde quieren estar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Lo había dicho. Y él lo había entendido. No iba a ceder. Entonces, ¿eso es todo? Dijo finalmente, con una mezcla de rabia y resignación. ¿Nos vas a dar la espalda? No, Webster. Ya lo hice todo por ustedes. Y ahora, por primera vez, me estoy dando la cara a mí misma. Colgó sin despedirse. No lloré. No temblé. No me derrumbé. Simplemente me quedé sentada, mirando el teléfono, como si hubiese colgado no solo una llamada, sino una vieja versión de mí misma. Más tarde, cuando Daisy me llamó, su voz era un susurro. Bobo, papá está muy mal. Mamá llora mucho. Yo no entiendo todo, pero sí entiendo que te han hecho daño. Tú no tienes la culpa de nada, cariño, le respondí. Nada de esto es por ti. Entonces, ¿por qué no los ayudas? Tragué saliva.
¿Cómo explicarle a una niña que a veces ayudar también significa dejar que los otros enfrenten las consecuencias de sus decisiones? Porque ya los ayudé, dije finalmente. Porque no puedo dar lo que no tengo. Y porque a veces, lo más amoroso que podemos hacer es decir no. Del otro lado de la línea, solo escuché su respiración. Lenta, profunda. Te entiendo, abuela, susurró. Te amo. Y yo a ti, más de lo que imaginas. Esa noche, me senté en el balcón con una manta sobre las piernas. Observé las luces lejanas de la ciudad, las ventanas encendidas, las sombras que se movían detrás de los cristales. Y entendí algo simple, casi obvio. Me habían sacado de aquella casa, pero no me habían quitado mi dignidad. Esa todavía vivía aquí, conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensaba dejarla ir. El día después de rechazar la súplica de Webster, el silencio se volvió denso en mi apartamento. No era el silencio cómodo que uno aprende a disfrutar con los años. Era otro. Más áspero. Más frío. Como si las paredes mismas hubieran oído todo lo que se dijo y ahora no supieran cómo consolarme. No respondí más llamadas de ellos. No porque quisiera vengarme, sino porque ya no tenía fuerzas para repetir una explicación que no querían escuchar. Había dejado de ser madre, al menos en la forma en que ellos entendían esa palabra, una figura inagotable, sin límites, siempre dispuesta a sacrificarse sin pedir nada a cambio. Pero en medio de esa niebla emocional, Daisy seguía ahí, con su voz dulce, su ternura intacta, sus preguntas difíciles. Me llamaba cada noche, a veces solo para contarme algo trivial del colegio. Otras veces, para hablar de lo que escuchaba en casa. Gritos, reproches, silencios incómodos entre sus padres. Me contaba que Pearl y Webster discutían constantemente, que la casa se estaba desmoronando por fuera y por dentro. Una tarde, Daisy me preguntó si podía venir a verme después de la escuela. Dijo que su padre lo había permitido. Me sorprendió. ¿Desde cuándo Webster permitía nuestra relación? Aún con cautela, acepté. La idea de verla me trajo una chispa de alegría que no sentía hacía semanas. Llegó con una bufanda colorida, una mochila cargada y el rostro preocupado. La abracé fuerte, como si en ese gesto pudiera protegerla de todo lo que no podía controlar. Se sentó a mi lado en la cocina, donde el aroma del té de canela llenaba el aire. Abuela, me dijo sin rodeos. Mamá está desesperada. Y papá no sabe qué hacer. Siguen peleando por lo que pasó contigo. Por el seguro. Por la casa. Por todo. No supe qué decirle. Me limité a tomarle la mano. ¿Crees que van a divorciarse? Preguntó de pronto, con una voz apenas audible. No lo sé, amor, respondí con honestidad. Pero si sucede, recuerda que no es tu culpa. Los adultos a veces arruinamos cosas que los niños entienden mejor que nosotros. Ella asintió en silencio, con los ojos bajos. Luego, como si le costara hacerlo, me miró fijamente y dijo: Papá dice que podrías vender tu apartamento y ayudarnos. Que podrías venir a vivir con nosotros. Sentí un nudo en la garganta. Claro. Ahora que todo se caía a pedazos, volvían a abrirme la puerta. Esa misma puerta que, días atrás, habían cerrado con palabras envenenadas. No puedo hacer eso, Daisy, le respondí con calma, sin dureza. Ese apartamento es mi casa. Mi lugar. ¿Y tus padres? Ellos dejaron claro que no querían que yo formara parte de su vida. Pero tú podrías perdonarlos, ¿no? La miré con ternura. Tan joven, tan deseosa de que todo se arreglara como en las historias que solíamos leer juntas. A veces, perdonar no significa volver atrás, le dije. A veces significa soltar y seguir adelante. Se quedó pensativa. Luego, como si tomara una decisión, murmuró: No me importa lo que digan. Yo quiero seguir viéndote. Y yo a ti, mi cielo. Siempre estaré aquí para ti. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrarse. No con tristeza, sino con una mezcla de orgullo y melancolía. Esa niña, a pesar de todo, seguía viendo con claridad lo que los adultos habían olvidado, que el amor no se mendiga. Se cuida. Esa misma noche, Pearl volvió a aparecer. Esta vez no vino con súplicas, ni con disculpas envueltas en manipulación. Vino con rabia.
con exigencias. Su maquillaje impecable no ocultaba la tensión en su mandíbula. Me habló rápido, como si las palabras se le escaparan antes de poder filtrarlas. Nos estamos hundiendo, Vinny. Y tú podrías evitarlo. Pero prefieres vernos fracasar desde tu trono de orgullo. No contesté de inmediato. Caminé hasta la ventana, miré las luces de la calle. Yo no estoy en ningún trono, le dije al fin. Solo estoy en mi casa. Esa donde no me insultan. Donde no me llaman estorbo. Ella se tensó. Fue un error. Estábamos tomados. Bromeando. No lo parecía una broma. Interrumpí. Sonaba a verdad. Hubo silencio. Eres cruel, dijo finalmente. Me giré hacia ella. No, Pearl. Cruel fue invitarme a una fiesta, usar mi dinero, mi esfuerzo, mi corazón, y después hacerme sentir como si fuera basura. Cruel fue ver a mi hijo quedarse callado mientras tú me echabas con palabras disfrazadas de cortesía. Cruel es venir ahora a pedirme más, sin haber siquiera devuelto el respeto. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo una puerta cerrándose detrás de ella. Y yo, de nuevo, en el centro de mi pequeño apartamento. Sola, sí. Pero por elección. Por primera vez. Después de la última visita de Pearl, supe que no volvería a abrirle esa puerta. No porque ya no sintiera nada, sino porque, justamente por sentir tanto, debía protegerme. A veces, el silencio no es frialdad. Es respeto por uno mismo. Durante los días siguientes, evité pensar demasiado. Me limité a seguir mi rutina con precisión de reloj. Té por la mañana, paseo por el parque, lectura al atardecer. Como si cada gesto fuera un escudo contra las emociones que aún golpeaban suavemente, como olas que no se rinden. Orval y yo nos veíamos cada vez más seguido. Sin buscarlo, nos habíamos convertido en compañía constante. A veces hablábamos por horas. Otras, caminábamos sin decir nada, y ese silencio compartido era más reconfortante que 1000 palabras. Él entendía. No necesitaba explicaciones. Solo estaba allí. Una tarde, mientras tomábamos café en su balcón, le conté que Daisy seguía viniendo a verme en secreto. Que traía dibujos, historias del colegio, preguntas sobre la vida. Y que, sin saberlo, estaba siendo mi tabla de salvación. Ella no debería cargar con todo esto, dije. Lo sé, respondió Orval. Pero los niños no eligen el caos de los adultos. Solo intentan sobrevivir a él. Asentí. Y me prometí que haría lo posible porque Daisy no llevara sobre sus hombros una culpa que no le pertenecía. El sábado, ella llegó más callada que de costumbre. Se quitó la mochila, se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando sus manos por un largo rato. ¿Todo bien, mi amor? Pregunté con cuidado. Papá y mamá pelean más, dijo en voz baja. No se gritan tanto, pero se hacen daño con lo que no dicen. Como si el enojo estuviera flotando en todas partes. No supe qué responder de inmediato. Conocía ese tipo de silencio, no el que da paz, sino el que castiga. Le tomé la mano. No es tu culpa, repetí, como un mantra. Lo sé, dijo. Pero eso no lo hace más fácil. Después de un rato, me miró con una mezcla de inocencia y madurez que me quebró. Abuela, si hubiera sabido que la casa tenía problemas, ¿igual la hubieras comprado? Respiré hondo. Sí, respondí con sinceridad. Porque no lo hice por las paredes ni por el jardín. Lo hice por ustedes. Por ti. Ella asintió lentamente. ¿Y si hubiera sabido que te iban a tratar así? ¿También? Esa pregunta me atravesó. No lo sé, dije al fin. Tal vez no. Tal vez sí. Porque en ese momento creía que el amor podía sanarlo todo. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Y que uno también debe amarse lo suficiente como para no aceptar cualquier cosa a cambio. Daisy se levantó, fue hasta el estante y tomó el cuaderno donde dibujaba. Me mostró una página. Era una casa. Pero no la nueva. No la que se había desmoronado. Era mi apartamento. Con mis plantas en la ventana, mis cuadros, mi sillón azul. Aquí me siento segura, dijo simplemente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloré. Me limité a abrazarla fuerte, en silencio, como si ese gesto pudiera blindarla del mundo.
Esa noche, mientras lavaba los platos, pensé en todas las veces que me callé por amor. Cuando Pearl me humilló. Cuando Webster desvió la mirada. Cuando permití que me llamaran estorbo sin defenderme. Lo que no dije, también fue amor. Amor malentendido. Amor sin límite. Amor que me empujó al borde de mí misma. Pero ahora sabía algo más. Amar también era decir basta. También era no abrir más puertas a quien solo viene a pedir, nunca a ofrecer. También era enseñar a Daisy, con el ejemplo, que el respeto no se mendiga. Se exige. Esa noche, al acostarme, pensé en Robert. En cómo él habría manejado esta situación. Tal vez con más firmeza. O tal vez, con el mismo temblor oculto que yo. No lo sé. Pero sentí su presencia, como una brisa suave en la oscuridad. Y me dormí con esa imagen, él, observándome en silencio, orgulloso no por mi fortaleza, sino por haberla encontrado justo cuando más la necesitaba. El domingo amaneció tibio y claro. Abrí las ventanas temprano, dejando que el aire fresco barrera la tristeza estancada en los rincones del apartamento. Las cortinas se movían suavemente, como si por fin respiraran. Me serví un té de menta y me senté frente a la ventana, mirando los árboles del parque moverse sin apuro. No pensaba en Webster. No pensaba en Pearl. Pensaba en mí. En lo que quedaba de mí después de todo lo vivido. Y para mi sorpresa, lo que quedaba era mucho más de lo que imaginaba. A media mañana, Orval llamó. Me propuso dar un paseo más largo de lo habitual, hasta el extremo sur del parque, donde los patos anidan y el río parece susurrar secretos a quien sabe escucharlos. Acepté. Nos encontramos cerca del banco donde nos vimos por primera vez después de tantos años. Caminamos despacio, sin prisa, con esa comodidad que solo existe entre quienes ya no necesitan demostrar nada. Me habló de su jardín, de un libro que estaba releyendo, de una receta de pan casero que había intentado, y fallado, el día anterior. Yo reí. Reí de verdad. Y ese sonido, tan olvidado, me hizo detenerme. Hace mucho que no me reía así, dije. Orval me miró con ternura. A veces, la vida nos encierra tanto en el deber, que olvidamos cómo se siente el alivio. Seguimos caminando hasta un claro donde el sol caía directo sobre el pasto. Nos sentamos en un banco bajo un roble antiguo. Él sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y me la ofreció. Es solo un detalle, dijo, algo nervioso. La abrí. Era un colgante de plata, en forma de orquídea. Sencillo. Hermoso. Tan inesperado como perfecto. Lo vi en una tienda de antigüedades y pensé en ti, añadió. Fuerte, delicada, y con más historia de la que parece. Lo sostuve en la palma de la mano, sin palabras. No por el valor del objeto, sino por lo que representaba, alguien que me veía. No como un fardo. No como una fuente de recursos. Sino como mujer. Como presencia. Como historia viva. Esa noche, no dormí. No por angustia, sino por una inquietud nueva. Una especie de vértigo suave. La sensación de que algo estaba cambiando dentro de mí. Al amanecer, llamé a Evelyn. Le conté todo. El paseo. El colgante. El temblor en mis manos al colocármelo frente al espejo. ¿Y tú qué sientes? Preguntó ella, después de escuchar en silencio. No lo sé del todo, admití. Pero me siento viva. Entonces, Vinnie, no lo pienses tanto. A nuestra edad, lo que nos mueve el alma vale más que cualquier certeza. Evelyn siempre supo darme respuestas que no buscaban convencerme, solo recordarme quién soy. Después de colgar, me senté en la terraza con una libreta vieja. Empecé a escribir. No cartas, no reproches, no memorias. Escribí deseos. Cosas que aún quería hacer. Lugares que aún quería ver. Sabores que aún no había probado. En la cima de esa lista, escribí una palabra que nunca me había permitido antes. Verano. No como estación, sino como idea. Como símbolo de lo que había negado tanto tiempo. Luz, ligereza, posibilidad. Días después, mientras paseábamos por el parque, Orval me lo propuso con la serenidad de quien ofrece una flor, pasar el verano juntos en la costa. Su sobrino le prestaba una casa en Pensacola Beach, frente al mar. 3 meses lejos de todo. Sin obligaciones.
Solo el sonido de las olas y la promesa del sol sobre la piel. No respondí de inmediato. No porque dudara de él, sino porque dudaba de mí. ¿Podía, a mis 75 años, empezar algo nuevo? ¿Irme sin culpa, sin explicaciones, sin cargar con el deber? Puedes pensarlo con calma, me dijo. No hay presión. Solo una invitación. Esa noche, mientras doblaba ropa sin razón alguna, miré la pequeña maleta en el armario. Pensé en Daisy, en su risa, en sus ojos, en sus silencios. ¿Sería justo alejarme? Pero luego recordé sus palabras, cuando me abrazó después de un día difícil. Abuela, tú también mereces descansar. Y entendí que sí, que merecía ese descanso. No como huida, sino como declaración. La libertad no siempre llega con ruido. A veces, entra en silencio, sin tocar la puerta. Y uno debe estar dispuesto a reconocerla. Y esta vez, yo estaba lista. Preparar una maleta nunca había sido un acto tan íntimo. No era como las veces que viajaba con Robert, cuando todo era planificación, itinerarios, reservas, mapas doblados con cuidado. Esta vez era distinto. No llevaba ropa de gala ni zapatos de tacón. Llevaba comodidad. Ropa suelta. Un sombrero de ala ancha. El colgante de orquídea que Orval me había regalado. Y un cuaderno en blanco. Daisy vino a despedirse la tarde anterior. Traía una bolsa de papel con dibujos y una pequeña nota que había escrito sola. Decía, no sé si allá hay estrellas, pero si hay, míralas por mí. Yo voy a mirar las mismas desde aquí. Me contuve para no llorar. La abracé con fuerza. Le prometí que la llamaría, que le escribiría, que le enviaría fotos del mar. Pero no te olvides de ti, abuela, dijo, antes de irse. Tú también eres tu casa. Esa frase me siguió todo el viaje en el tren. A través de campos, pueblos silenciosos y estaciones polvorientas. Yo también era mi casa. ¡Qué idea poderosa! ¡Qué libertad tan desconocida! Cuando llegamos a la casa de playa, lo primero que hice fue quitarme los zapatos y pisar la madera desnuda con los pies descalzos. El suelo estaba tibio por el sol. La brisa olía a sal y a vida. Orval me miró con una sonrisa tranquila. Esta casa no tiene reglas, me dijo. Solo ventanas abiertas y café recién hecho. Y cumplió su promesa. Los días comenzaron a pasar sin urgencia. Caminábamos al amanecer, leíamos por la tarde, cocinábamos juntos al anochecer. A veces bailábamos en la terraza con música de los años 60. A veces solo escuchábamos el silencio. Una mañana, mientras recogía conchas en la orilla, pensé en Webster y Pearl. No con dolor, no con rabia, solo con distancia. Como si fuesen parte de una historia que ya no necesitaba releer. Agradecí internamente por lo vivido, incluso por lo que me hirió. Porque me había traído hasta allí. Porque, de alguna forma retorcida, me había salvado. Una tarde, recibí una carta. Era de Daisy. Me hablaba del colegio, de su nuevo cuaderno de ciencias, de cómo había empezado a escribir pequeñas historias como las de abuela. Me mandaba una foto suya, con el cabello suelto y la misma mirada firme que yo conocía tan bien. Al final de la carta, escribió: Estoy bien, pero te extraño. No vuelvas pronto. Vive. La sostuve en mis manos por minutos eternos. Y por primera vez, obedecí una petición sin culpa. No volví pronto. Me quedé. Me quedé a mirar las gaviotas. A escuchar el mar. A escribir sin miedo. A reír sin permiso. Orval me enseñó a pescar. Yo le enseñé a hacer pastel de zanahoria. Compartimos silencios que no necesitaban explicación. Y una noche, en medio de un apagón, me tomó la mano y dijo: Gracias por venir. Gracias por invitarme, respondí. Y eso fue todo. No hubo promesas. No hubo finales felices artificiales. Solo presencia. Solo verdad. A veces me sentaba sola en la terraza con mi cuaderno. Escribía frases sueltas. Recuerdos. Deseos nuevos. Una de esas noches, escribí: No me fui. Me elegí. Y esa frase me estremeció. Porque por fin entendía algo que me costó 75 años aprender: que elegirnos no es egoísmo. Es supervivencia.
Mis hijos no me buscaron más. No hubo llamadas. No hubo cartas. Solo silencio. Y, extrañamente, eso también me dio paz. Porque ya no esperaba nada. Porque ya no mendigaba amor. Porque por primera vez en mi vida, ya no me dolía que no me necesitaran. Yo me tenía. Y eso, descubrí, era suficiente. El mar me enseñó a medir el tiempo de otra forma. No por días ni semanas, sino por mareas. Por la manera en que la espuma llegaba más lejos unas veces, o por cómo el viento giraba sutilmente y traía otros sonidos a la casa. Había momentos en los que simplemente me quedaba de pie frente al horizonte, sin pensar, sin querer entender. Solo estar. Y eso, para alguien como yo, era una conquista inmensa. Pasé tantos años explicando todo, justificándome, corrigiendo mi manera de amar para no incomodar, que aprender a simplemente existir era como aprender un nuevo idioma. Un día, mientras barría el porche, encontré una hoja vieja entre las tablas de madera. No era mía. Parecía una página arrancada de algún libro, con una frase subrayada en tinta azul. La mujer que sobrevive a la herida se convierte en su propio linaje. No supe quién la había dejado ahí ni por qué, pero me estremeció. Era como si el universo me recordara que ya no debía buscar validación en hijos ingratos, ni en maridos muertos, ni en una sociedad que descarta a las mujeres mayores como si fueran polvo sobre estantes olvidados. Yo era mi linaje. Yo era mi propia herencia. Y no necesitaba más que eso. A veces me preguntaba si Webster recordaba mi voz. Si Perla alguna vez pensaba en la cena que cociné para su fiesta de inauguración. En la forma en que colgué las cortinas o planté los arbustos en el jardín que ella decía que olía a viejo. No porque quisiera regresar, sino porque quería entender que se borra tan fácilmente en las personas para que puedan eliminarte de su vida sin dejar huella de culpa. Pero ya no dolía como antes. El recuerdo se había vuelto sordo. Y eso era un alivio. Orval y yo manteníamos nuestras rutinas sin etiquetas. No éramos novios. No éramos amantes. Éramos dos soledades que se habían reconocido. Dos vidas que, sin pedir permiso, decidieron caminar juntas un tramo final. Una tarde, nos sentamos en la arena con una botella de vino barato. El cielo estaba enrojecido, como si alguien lo hubiera pintado con rabia y ternura al mismo tiempo. ¿Alguna vez pensaste que estarías aquí, así, a esta edad? Preguntó él. Jamás, le respondí con una sonrisa leve. Pensé que estaría criando nietos. O que moriría sola en una habitación con olor a medicamentos. ¿Y estás bien así? Lo pensé un segundo. Luego asentí. Estoy más que bien. Estoy completa. Esa palabra me sorprendió. Completa. Como si nunca antes lo hubiera sido. Y, sin embargo, ahí estaba, sintiéndome más mía que nunca. Recibí otra carta de Daisy. Me decía que había empezado a escribir cuentos. Que uno de ellos lo leyó su maestra en voz alta. Que algunos compañeros le preguntaron si los inventaba, y ella respondió que no, que eran recuerdos prestados por su abuela. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y me permití llorar. No de tristeza. No de dolor. Lloré por belleza. Por trascendencia. Por saber que, incluso si mi hijo había querido borrarme, yo había sembrado algo que viviría más allá del silencio impuesto. Una mujer que es capaz de transformar su herida en semilla no desaparece nunca. Al día siguiente, volví al papel, al cuaderno, a la tinta. Empecé a escribir con una urgencia que no recordaba desde mi juventud. No para publicar. No para demostrar nada. Solo para dejar constancia. Para contarle al mundo, o a nadie, que una mujer de 75 años puede empezar otra vida sin pedir permiso a nadie. Y así escribí. Me dijeron que era un estorbo, y creí que lo era. Me echaron de una casa que ayudé a construir, y pensé que no tenía a dónde ir. Pero era mentira. Yo era hogar antes de esas paredes. Yo era raíz antes de ese terreno. Y ahora, sin ellos, sigo siendo yo. Más fuerte. Más libre. Más entera. Cerré el cuaderno. El sol se ocultaba. Y no sentía miedo del mañana. Porque por fin, ya no vivía esperando que alguien me validara. Vivía para mí. Aquella mañana el mar estaba más inquieto que de costumbre. El viento traía olor a tormenta,
pero también una energía particular. Como si algo estuviera por cambiar. Como si el universo me estuviera preparando para una conversación que no había buscado, pero que, quizás, necesitaba tener. Orval había salido a comprar pan y yo me quedé sola, preparando café. Llevaba la bata azul que Daisy me había regalado para Navidad hacía 2 años. Había aprendido a disfrutar los pequeños rituales, llenar la tetera, acomodar los cojines, abrir las ventanas para dejar que la sal del mar entrara sin permiso. Entonces sonó el timbre. Pensé que sería algún vecino. O tal vez el cartero. Pero al abrir la puerta, el pasado estaba allí. Webster. De pie. Con la mirada baja. Más delgado. Más pálido. Más viejo. O tal vez yo solo lo veía por primera vez sin la venda del afecto ciego. «Hola, mamá», dijo con voz frágil. No respondí. No por rencor, sino por incredulidad. Me costó reconocer su rostro. No porque hubiera cambiado tanto, sino porque yo ya no lo sostenía con la mirada de siempre. ¿Puedo pasar? Lo pensé. 1 segundo. Y luego di un paso al costado. Entró en silencio. Miró la sala como si buscara algo perdido. «La casa huele a ti», murmuró. No respondí. Nos sentamos frente a frente, con la mesa de por medio. El café ya estaba listo. Le serví una taza. Él la sostuvo con ambas manos, como si el calor le devolviera algo que había olvidado. Pearl se fue, dijo, sin rodeos. Hace 1 mes. Se llevó a Daisy. Están en casa de su madre. Mi cuerpo se tensó. Daisy está bien, aclaró de inmediato. Ella te escribe, ¿no? Asentí. Hubo un silencio denso. Quería pedirte perdón. No lo dije en voz alta, pero lo sentí, demasiado tarde. Fui un cobarde, continuó. Dejé que Pearl decidiera por mí. Permití que te humillaran en tu propia casa. No supe defenderte, porque nunca supe cómo poner límites. Respiré hondo. No me digas que no sabías cómo. Porque cuando alguien quiere proteger a quien ama, encuentra el modo, respondí con calma. Asintió. No discutió. Vine porque no dejo de pensar en ti. En todo lo que hiciste por nosotros. En la casa, en Daisy, en mi infancia. Me alejé de ti, y me alejé de mí mismo. Esa frase me tocó. Pero ya no dolía como antes. Era una verdad tardía. Una confesión sin eco. ¿Y qué esperas de mí, Webster? Me miró con ojos vidriosos. Nada. Solo que me escuches. Que sepas que me arrepiento. Que si alguna vez puedes, me perdones. Me quedé en silencio largo rato. No porque no tuviera respuesta, sino porque necesitaba sentirla con honestidad. Te perdono, dije por fin. No por ti, por mí. Porque no quiero cargar con la sombra de tu error. Pero eso no significa que volvamos a lo de antes. No soy la misma. No espero nada de ti. Y eso, hijo, es lo más triste que puedo decirte. Él bajó la cabeza. Asintió. Lo entiendo. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Daisy te extraña. Me lo dice cada noche. Yo, no la merezco. Pero aún puedes convertirte en alguien que merezca su amor. Le respondí. Y con eso, se fue. Me quedé parada en la sala. El café aún humeaba sobre la mesa. No lloré. No temblé. Solo sentí una paz rara. Como si un capítulo se hubiera cerrado sin necesidad de aplausos, ni reconciliaciones espectaculares. No lo odiaba. Tampoco lo necesitaba. Había aprendido a vivir sin esperar. Sin exigir. Sin suplicar. Y esa libertad era irreversible. Los días después de la visita de Webster transcurrieron con una quietud distinta. No una calma fingida, sino una serenidad profunda. Como si cada parte de mí hubiera entendido, por fin, que ya no debía cargar culpas que no eran mías. Orval lo notó también. No hizo preguntas. Solo me abrazó una noche, más fuerte que de costumbre, y dijo: todo lo que necesitabas perdonar, ya lo soltaste. Asentí sin palabras. Porque era verdad. El verano estaba por terminar. Las gaviotas se alejaban en bandadas, los atardeceres duraban menos y el viento traía un frío suave que acariciaba los huesos como un recordatorio del tiempo que pasa. Pero no sentía melancolía.
Sentía gratitud. Una mañana, desperté antes del amanecer. Salí al porche con mi bata azul y el cuaderno que me había acompañado todo el viaje. Lo abrí en la última página. Escribí despacio. No me quedé esperando. Me fui a vivir. Y eso, para mí, fue un acto de fe. Luego cerré el cuaderno. Lo até con una cinta dorada y lo guardé en una caja de madera. No porque quisiera olvidarlo, sino porque ya no necesitaba releerlo. Era parte de mí. Y estaba lista para escribir otra historia, con páginas nuevas, sin miedo a mancharlas. Orval y yo regresamos a casa al finalizar el verano. No sabíamos si seguiríamos juntos o si cada uno volvería a su ritmo habitual. Pero no importaba. Habíamos compartido lo que teníamos que compartir. Y lo hicimos desde el alma. Daisy me esperaba en la estación. Más alta, más fuerte, con esa mirada que ya no buscaba aprobación, sino conexión. Te extrañé, me dijo al abrazarme. Y yo a ti, respondí. Caminamos juntas de regreso al apartamento. Me contó sobre sus escritos, sus nuevos amigos, como su maestra la había animado a seguir inventando historias. Reímos. Tomamos helado. Nos miramos sin necesidad de explicaciones. En algún momento, me tomó de la mano y dijo: estoy feliz de que volvieras, pero más feliz de que no volvieras rota. Y eso lo cambió todo. Esa noche, cenamos juntas en la terraza. Le conté del mar, de los silencios que curan, de cómo algunas ausencias duelen menos cuando uno se llena de sí mismo. Daisy me escuchó con atención. Luego, con voz serena, me dijo: yo quiero crecer así, sin miedo de perder a nadie, porque nunca me perderé a mí misma. La abracé, y supe que, aunque me llamaran estorbo, aunque me echaran de una casa, aunque intentaran borrarme de sus recuerdos, yo había vencido. Porque sembré algo que nadie podrá arrancar. Porque mi existencia dejó raíces. Porque finalmente, volví a mí. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a quedarte un poco más. Justo aquí, en los videos que aparecen sugeridos en la pantalla, encontrarás más relatos que también sanan, inspiran y transforman. Cada historia tiene una voz, y cada voz merece ser escuchada. Haz clic en alguno de esos videos, sumérgete, reflexiona. Y si algo dentro de ti cambió, entonces este viaje valió la pena. Gracias por acompañarme hasta aquí.